Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, como siempre transmitiendo de nuestros estudios en el barrio de Bellas Artes. Hoy, para tratar un tema fundamental, o varios temas, porque las personas que están con nosotros acompañándonos saben y se manejan en todo lo que es América Latina y el mundo, pero nos vamos a centrar específicamente en las proyecciones del fallo del Tribunal Internacional de La Haya. Están con nosotros hoy día, ahí en el otro lado de la mesa, ¿cómo estás? Gonzalo Álvarez Fuentes, doctor en América Latina Contemporánea, académico, investigador del INTE, de la UNAP. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por venir a comentar. Estuviste este antes del fallo, así es. Estás hoy. Así es. Está con nosotros también Jaime Insignia, que siempre te dicen Insignia. Yo tengo que pelear ahí para que... Me parece muy bien que pelees. Para que quede bien tu nombre. Jaime es sociólogo, director del área política internacional de Chile 21. Tiene un doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Gran universidad. Suena bien eso, ¿eh? Universidad Libre de Berlín. ¿Sabes la libre de qué, no? Es libre del comunismo, obviamente. Así es. Y también con nosotros Máximo Quitral, conocido, amigo, que hemos compartido tantos micrófonos. ¿Cómo estás, tantas Máximo? Veces ya. Máximo es académico también y estás en la UTEM, Soy universidad. gran universidad. Así que estamos aquí con doctores, académicos, sociólogos, de todo, para tratar el tema. Historiadores también. Historiadores, sí. A ese, hay que colocar también. Periodistas para que. Periodistas, ¿ves? Un abanico importante. Columnista. Sí. Claro. Con una mano en el corazón, con tantos títulos que querían que los nombrara a todos, ¿alguno de ustedes pensó que el Tribunal Internacional de La Haya iba a fallar de esta forma? Podría empezar. Yo creo que nadie pensó que el Tribunal de la Haya iba a fallar de esta manera. Pero no es, digamos, una cosa extraordinaria que nadie haya pensado en eso. Yo viví muchos años en Alemania y me tocó la caída del muro de Berlín. Y ningún intelectual alemán de Occidente que hacía seguimiento de las políticas que sucedían en los países del este, nadie pronosticó que se caía el muro de la manera como se cayó. Es decir, hay una suerte de que a veces la academia, los intelectuales, la política, no necesariamente aciertan en estos complejos procesos políticos. Y creo que en el caso de Bolivia, yo creo que nadie puede decir, yo dije que iba a pasar esto. Todos estaban en una situación defensiva, en una situación de que no iba a ir, algunos decían mal, otros decían no, puede ir un poquito mejor, ¿ya? Y un poquito mejor empezaba lo relativo de lo que significa un poquito mejor. Yo pienso que nadie lo vaya... Máximo, y tú que eres historiador, porque efectivamente cuando uno dice y escucha a Jaime que dice lo del muro de Berlín, después, cuando cayó era como lógico. Todo el mundo tenía que haber dicho, esto va a caer en cualquier momento y puede ser mañana mismo. En el fallo de La Haya, ahora que lo leemos, lo vemos y la expresión jurídica que tiene el mismo, además todas las repercusiones que hubiera tenido un fallo que no considerara lo jurídico, también nos parece muy lógico. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, yo la ¿Es verdad... el miedo a la historia chilena, esto de que salimos de casa, como en el fútbol, que a ti no te gustan mis ejemplos futbolísticos? No, me gusta. ¿Salimos de casa y siempre perdemos? No, a mí me parece muy bien el ejemplo. Bueno, yo también coincido con que, a lo menos personalmente, no consideré la posibilidad completa de desechar todos los argumentos presentados por Bolivia, es decir, esta tesis historiográfica, emotivista, que estaba muy bien plasmada en la demanda, tenía cierta consideración a partir de ciertos hechos históricos que eran muy similares en relación al planteamiento jurídico boliviano. Pero yo sentía que de alguna manera tenía que plantearse la discusión sobre la negociación, más allá del tema de la soberanía y la interpretación de qué tipo de soberanía también. Pero cuando uno conversaba con otros especialistas y algunos cercanos a la política, la mayoría coincidía de que hasta el último momento, me lo comunicaban de que venía muy mal el fallo. Entonces uno tendría a pensar que aquellos que están como en la trastienda, que han participado de los procesos jurídicos chilenos, tenían un nivel de información un poco mayor. Pero ciertamente me parece que fue muy lapidario lo que se planteó por parte de la Corte Internacional de Justicia, entendiéndose también que podía de alguna manera generar algún tipo de ruido en la comunidad internacional a partir de cuáles fueran sus resoluciones, tomando en consideración la tesis que se había instalado. Pero yo
he recalcado en todo lo que he dicho y he escrito también que la judicialización de la política exterior no va a reemplazar y no va a superar a la discusión política que está presente en las relaciones chileno-bolivianas. Gonzalo, ¿y tú? Bueno, yo soy el menos indicado para decir que yo sí la achunté, porque estuve en este mismo programa diciendo todo lo contrario, ¿no? Que efectivamente todos apuntamos, sí, ¿no? Sí, a que la es Corte verdad. tampoco le iba a dar toda la razón ni a Bolivia ni a Chile, ¿cierto? Sino que apuntamos la mayoría, ¿cierto? Por una solución intermedia, una negociación, ¿cierto? Pero no necesariamente con acceso soberano, ¿no? Con mejorar las condiciones al Pacífico, establecer un procedimiento determinado, quizás invitar a terceros, ¿cierto? A ser parte de esta negociación. Pero a mí me gustaba mucho eso. La tesis era... encontraba eso de la creatividad de la Corte invitando a Perú a sumarse a una negociación acotada, a conversar sobre una salida al mar, me parecía razonable. Y a mí me gustaba mucho también que le daba un marco jurídico de negociación y más certidumbre a una negociación y no seguir por estas negociaciones inconclusas, que era justamente lo que reclamaba Bolivia, bajo un organismo, ¿cierto?, legitimado por las dos partes, legitimado internacionalmente. Entonces, en ese sentido, la predicción, bueno, claramente se cayó y, como bien señalaba, ¿cierto?, recién los dos colegas acá, el ajuste a, bueno, no muchos pudimos o casi nadie pudo prever esto, y lo que señalaba Máximo también respecto a que la Corte falló estrictamente en términos jurídicos, ¿no? Y en ese sentido, por un lado siento un precedente interesante, ¿no? De que la Corte está fallando en función netamente de lo que señala el derecho internacional, y por lo tanto, si uno mira las declaraciones de todos los juristas internacionales, están felices, ¿no? Pero por el lado de los que vemos un poco más el tema más allá de lo estrictamente jurídico y del derecho internacional, sino justamente, que comparto ahí lo que señalas tú, con las relaciones políticas, sociales, culturales. Este es un tema que vuelve al inicio. Entonces, en ese sentido, no se puede cerrar acá la discusión. Obviamente, tenemos que seguir aportando en el sentido bueno, eso lo puedo dejar para más adelante, pero de ver esto mucho más allá de lo que haya fallado la Corte, esa instancia ya está, pero el tema va a seguir y por lo tanto ahora hay que ver la discusión más política y también social, ¿no? De otros actores. ¿Podría agregar algo interesante? Sí, que bueno, yo después del fallo he seguido monitoreando qué está diciendo la prensa, que han salido algunos intelectuales bolivianos, historiadores. En la tercera salió la importancia que tuvo Fernando Cajías en todo el proceso político boliviano. Hermano de la cónsul. Hermano de la cónsul, exactamente. En Chile. Exacto. Y sabes que habían algunos historiadores bolivianos que planteaban la tesis de que con este fallo era la tercera derrota que sufría Bolivia a partir de la Guerra del Pacífico. Que la primera había sido territorial, que la segunda había sido el Tratado de 1904 y que la tercera derrota era justamente el fallo internacional, y que algunos planteaban que con esto ya se cerraba definitivamente el ciclo de la Guerra del Pacífico, que era el gran articulador de las relaciones chileno-bolivianas, porque la disciplina o la historia es fundamental para entender a estos dos países. Tesis que yo no comparto, pero ha generado una cantidad de discusión y de propuestas de interpretación del fallo que a mí me parece que va a continuar y justamente sobrepasa lo jurídico y lo instala en otra área que hace mucho rato los historiadores, los cientistas sociales venimos trabajando. Jaime, y justamente sobre esa instalación, ¿cuál es la proyección ahora? Porque ya cerramos esa puerta. Claro. O Bolivia tiene esa puerta cerrada, pero el problema sigue intacto y además hay un mundo que mira con cierta simpatía. Más allá que nos guste o no, claro, cuando Evo Morales en su discurso invoca esa parte de la Corte donde de alguna manera insta a las partes a seguir negociando. 176 es una realidad. Es decir, esto no puede decir ganamos, terminó el partido y listo, y nos vamos para la casa. Eso, sí. No, evidentemente, yo creo que evidentemente el fallo es demoledor. O sea, es un fallo, digamos, contundente, etcétera. Muchos dicen, con razón, que es un fallo eminentemente, digamos, judicial. Yo quisiera decir que creo que es judicial, pero también tiene un componente político. El componente político tiene que ver que la SIC ¿ya? No podía no fallar de esa manera, porque si fallaba en el sentido de darle a Bolivia la razón, habría un abanico de denuncias, de demandas que se iban a generar en el mundo entero.
O sea, es una cosa muy importante a tomarla en cuenta. Creo que eso es un elemento central. Si bien es cierto, lo contundente es el fallo judicial que no le dio en las 8, digamos, propuestas, los 8 puntos que Bolivia, digamos, judicialmente trabajó, no le dio nada de razón, salvo el párrafo 176. Que es que la Corte llama a que nuevamente a las partes se vuelvan a juntar. Y en el fondo no llama, en el fondo dice claro, esto no significa que usted es como de perogrullo, claro, esto no significa que usted no puede seguir conversando cuando salgan de acá. Evidente, sugiere, y eso digamos es la cual se está tomando la Cancillería boliviana. Y el inicio de la lectura del fallo, claro. Porque ojo, que también hay líneas históricas que han señalado que Bolivia no nace con el litoral. Y el fallo parte indicando que Bolivia tenía acceso al litoral. Claro. Entonces, ahí también hay otro elemento desde el punto de vista de los que estamos trabajando en las relaciones chileno-bolivianas muy importante. No, yo creo que, claro, todo eso, en definitiva, hay cosas históricas que son, digamos, inamovibles. Hubo una guerra. Bolivia perdió 140.000 kilómetros cuadrados, perdió 400 kilómetros de costa, es decir, quedó aislada del Pacífico. Una guerra. Ahora, en la guerra, evidentemente hay ganadores y vencedores. Sí. Ahora, en general, los ganadores deberían tener una política mucho más, y aquí me entro a la pregunta que tú estabas haciendo, Pancho, una política un poco más magnánima en relación al vencido. Yo creo que más allá de este fallo, que no le dio la razón a Bolivia, que lo insta a reconocerlo, a pesar que también hay una discusión, por lo menos del punto de vista del gobierno y de la Cancillería, de no, o sea, relativizar, digamos, el fallo mismo, el tema con Bolivia va a seguir. Y es obvio que siga. O sea, cualquier país que pierde lo que acabamos de señalar, los 120.000 metros cuadrados y los 400 kilómetros de costa, siempre va a, digamos, más allá que pasen 100 años, 200 años, etcétera, a exigir una cierta, digamos, conversación para una salida al mar. Quizás no soberano. Yo creo que la cosa de la soberanía se canceló por mucho tiempo. Sí. ¿Ya? Pero sí, digamos... La soberanía que conocemos. Claro, ojo. Sí, puede volver, digamos, a alguna de las propuestas que hubieron en toda esta historia. El comodato, por ejemplo. ¿Ya? El comodato por 99 años, ¿ya? Sin soberanía, pero con acceso al mar Pacífico, con todas las cosas. Ahora, yo creo que Chile, esto es un punto también, es un inicio nuevo en la relación. Chile tiene que ser en este muy proactivo, más allá de dejar pasar los momentos, que yo creo que hay que dejar pasar un poco el momento del fallo mismo. Pero, por ejemplo, tener una política de integración mucho más eficaz en lo terrestre, en lo ferroviario y, digamos, dar mejores garantías, modernizar los puertos, ¿ya? Y ahí buscar, digamos, una manera en donde la economía boliviana se sienta mucho más atraída a este tipo de propuestas que Chile le puede dar. Evidentemente, no quiero señalarlo porque es de perogrullo, políticas culturales, relaciones políticas, digamos, a nivel fluida. De Cancillería. ¿Y por qué no, digamos, volver a proponer relaciones diplomáticas? Pero Bolivia tiene en su constitución el reclamo marítimo. Exacto. Y la salida tiene que ser soberana al mar, entiendo, por ese mandato constitucional. Es verdad. ¿Hay otra salida que no sea por el norte, en el límite con Perú, y que Perú concurra a esta negociación? ¿Considerando a Chile, dices tú? Sí. No hay otra considerando a Chile. La única posibilidad, si no sería ya mucho más improbable que Chile se siente a negociar siquiera, que sería en un enclave entre medio, ¿no? Que eso es lo que yo creo que cualquier país no estaría dispuesto a hacer. Entonces, claro, en ese caso, divide al país. Claro, divide. Sí, entonces, o la solución es vía Perú, vía Paraguay, también han sugerido algunos analistas bolivianos, ¿cierto? Vía Perú, o vía Chile-Perú, pero son las únicas alternativas. Entonces, cuando Chile plantea que este tema no puede ser trilateral o multilateral, sino que solo bilateral, lo que está haciendo es que no hay salida, por lo tanto, en el futuro no hay ningún tipo de negociación que lleve a buen puerto. Totalmente. Lo de buen puerto humor negro. Sí, es humor negro. Bueno, pero yo quería señalar un poco lo que estaba
hablándonos, Jaime, ¿cierto?, respecto de la estrategia chilena, ¿no?, de mirar, de retomar las relaciones, de tomar la iniciativa, ser proactivo. Y ahí creo que eso creo que no va a ocurrir con las condiciones actuales, ¿no? Que creo que son por lo menos 3 aristas que hay que considerar porque claro, varios de los analistas, los que hemos estudiado este tema, decimos, ok, hay que retomar, ¿cierto?, el diálogo, porque va a seguir, lo acabamos de decir, ¿no?, porque Bolivia lo tiene en la Constitución, va a seguir generando su reclamación ante otros organismos internacionales, ante Chile, ante los organismos regionales, etcétera, ¿no? O sea, el tema va a seguir por otros 100 años, etcétera. En ese sentido, pero que Chile tome una lógica proactiva va a requerir, yo creo que son 3 cosas que a veces no se consideran tanto, pero que es muy importante tenerlo en la agenda. Uno, que mientras el interlocutor sea Evo Morales, para la Cancillería chilena no lo va a considerar de forma seria, ¿no? Porque yo creo que ya para la Cancillería chilena, o sea, yo no estoy entrando a enjuiciar cuál ha sido la política exterior de Bolivia, sino que para la Cancillería chilena en las actuales condiciones no lo va a considerar, ¿no? Primer escollo, ¿no? Segundo escollo, que la Cancillería chilena y la política exterior chilena es una política bastante reactiva, ¿no? Lo mencionamos hace un rato, que en términos políticos fundamentalmente se guía por 2 lógicas, una lógica legalista, y en términos legalistas la Corte ya falló de una forma y por lo tanto aquí se acabó el problema, ¿no?, que es una visión clásica de la Cancillería chilena, y por otro lado es una política exterior bastante economicista y comercialista, y en ese sentido, en términos de interés comercial, de interés inmediato de Chile hacia Bolivia, es menor considerando la amplia gama de relaciones exteriores en términos comerciales que tiene Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que considerando esas 2 cosas, hay 2 cosas y una tercera, que es la falta de modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, que si uno se fija es el único ministerio del país que no ha tenido una reforma del año 78. Hay un proyecto ya ahora, sí, de modernización. Pero han habido 5 por lo menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que considerando esas 3 aristas veo muy difícil, aunque me gustaría, ¿no?, retomar la negociación y que Chile sea más proactivo, que se pueda hacer en el corto plazo. Ahora, Máximo, el tema con Bolivia es que Evo Morales va a la reelección y es probable que gane, salvo que pase algo muy espectacular. O sea, la posibilidad de que gane. Por lo tanto, va a tener que ser nuestro interlocutor. Ricardo Lagos Weber, que dijo que no debía hacerlo, lo reafirmó curiosamente en la televisión hace unos días. ¿Tú crees que Chile debe entrar en ese terreno? ¿Es aceptable que la Cancillería de alguna manera elija a quién? Yo no me acuerdo, por ejemplo, que en su momento, en la Guerra Fría, los norteamericanos le hayan dicho a los rusos que los interlocutores no eran los correctos porque... ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, ahí lo expresó también el expresidente Frey. Me parece que es una política injerencista que no le hace bien a la Cancillería entrar en ese juego. Además que, bueno, ya eso está siendo utilizado por partidarios del MAS, señalando de que hay personeros políticos chilenos que están alineados con la derecha boliviana para derrocar a Evo. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno plantea cosas con respecto a lo que, por ejemplo, lo que señala Frey, en términos de con ellos conversamos, con ellos no, cuando la política o las fronteras van a seguir, porque tú muy bien lo señalas, que la aspiración marítima boliviana es un mandato constitucional, que no solamente se ve afectado el actual presidente, sino que también todos los dirigentes políticos, porque finalmente están condicionados por la Constitución, y si no llevan a cabo la aspiración marítima, están traspasando el mandato constitucional y pueden sufrir una acusación constitucional. Entonces, es un tema muy, muy complejo, muy delicado. Yo creo que finalmente, más allá de que esté Evo o no esté Evo, Chile tiene que considerar que con lo jurídico no ha terminado la aspiración marítima de Bolivia. Eso tiene que entenderlo la Cancillería, más allá del discurso de cerrar puertas con respecto al tema del diálogo. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Y en lo político a mí me parece que hay una debilidad tremenda. Yo coincido con el diagnóstico de Cancillería, que hace mucho rato Cancillería, la integración latinoamericana,
es prácticamente inexistente, es nula. De hecho, el actual programa de gobierno no considera la integración como una cuestión profunda, sino que más bien la preocupación por la violación de los derechos humanos que están ocurriendo en otros países. Esa es la integración que está mirando Chile actualmente. Y en el gobierno pasado, la presidenta la consideró la integración, pero tampoco fue plasmada en elementos concretos para que uno pudiera decir, bueno, efectivamente estamos comprometidos con la integración. Ahora, ¿para qué integrarnos? ¿Por qué integrarnos? Son dos preguntas que también hay que formularse. Entonces, cuando el presidente dice tal cosa, instala inmediatamente el debate en lo político. Y ahí me parece que no está resuelto el asunto por parte de Chile, porque además, más allá de conocer la historia chileno-boliviana, también hay que entender un poco el proceso político que está viviendo Bolivia. Ya no es el Bolivia de hace 30, 40 años atrás. Ya no es el Bolivia que tenía más golpes militares que candidatos o que presidentes. Es un país que ya está logrando cierta estabilidad democrática, que tiene índices macroeconómicos muy interesantes, que eso ha empoderado la figura de Evo Morales y que más allá del resultado del fallo, probablemente las posibilidades de que vuelva a ganar la elección son altas, salvo que ocurra alguna cuestión muy, muy grave, pero lo veo muy difícil. Es una continuidad de estabilidad muy importante, entonces eso también hay que mirarlo. Entonces yo creo que vamos a tener un nuevo periodo presidencial de Evo. ¿Y qué va a hacer Chile? No nos vamos a conversar, no vamos a negociar. Chile no tiene la capacidad de mover la frontera. Por tanto, las fronteras van a seguir ahí. Ahora, es muy distinto analizar la relación chileno-boliviana desde Santiago que analizarla desde Arica, desde Iquique, que la relación y la visión son absolutamente contrapuestas. Jaime, han dicho por ahí algunos, el presidente dijo que estos fueron 5 años perdidos, pero otros han planteado que fueron en realidad un retroceso de 50 años. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, previo a eso, yo quisiera decir lo siguiente. Creo que es un craso error, tanto de la GOFER como el expresidente Frey, señalar que Evo Morales no es, digamos, una parte con la cual no se puede conversar. Yo creo que eso no nos compete a nosotros, exacto, no nos compete tampoco ni a la GOFER ni a Frei Ruiz-Tagle hablar sobre eso. ¿Ya? Tú lo decías, en la Guerra Fría, qué sé yo, si Kissinger hubiera querido hablar con los chinos, hubiera dicho, no con Mao, no. Claro, ¿ya? claro. Sino que con Timpiao, no sé, quién es Timpiao, no sé. ¿Ya? O más cerca, Alfonsín con Pinochet, el año 84, en el Tratado de Paz y Amistad, que permitió que hoy tengamos una relación excelente con Argentina. Eso es, digamos, un retroceso también en la política exterior de Chile. Nosotros tenemos que respetar, digamos, la autoridad de los otros países, nos guste o no nos guste. En el caso, digamos, de Bolivia, Evo, posiblemente, tal como señalan mis colegas acá, va a ser reelegido, ya es la 4ª vez. Sí. ¿Ya? Es el presidente que más estabilidad le ha dado a Bolivia. 1, estabilidad política. 2, crecimiento económico. Ya son elementos centrales. Digamos, en los 10 o 12 años, del 2006 al 2017, Bolivia término medio ha crecido el 4,7%. Ningún país de América Latina lo ha hecho. ¿Ya? Estos son elementos que nos permiten, claro, a lo mejor aventurar o señalar de que posiblemente Evo Morales sea nuevamente elegido, más allá de que, bueno, frustró el famoso, digamos, referéndum de febrero de 2016, sí, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, serán. Lo otro, cuando tú señalas, esto está en la Constitución, bueno, la Constitución puede cambiarse. ¿Ya? No sé, no sé acaso tendrán fuerza para cambiarla o querrán cambiarla, claro, en función de la, ese es el otro punto, claro, de la nueva situación que se genera. Mucha que cuesta cambiar las cosas. Sí, después de nuestra realidad, claro. No, eso a nosotros. Nosotros no podemos aconsejar a nadie que cambie la Constitución. Es verdad. Oye, muy buen consejo. Eso a nosotros, que nos ha costado desde el año 1980 cambiar la Constitución. Pero Evo la cambió. Y podría haber un nuevo proceso, digamos, constitucional que cambie también y coloque en función de la nueva realidad. ¿Pero tú ves a Evo Morales sacando el tema del mar de la Constitución como un mandato? No me atrevería a decirlo, pero podría... otra personero político, claro, que diga eso. Podría Pasamora lo planteó directamente. Claro, olvidémonos de esta causa. ¿no? Podría relativizarlo. Y la otra cosa es que las posibilidades que Evo gane están en función que la oposición en Bolivia es bastante débil. Sí, está muy desarticulada. Sí, es verdad. ¿Ya? Sí. El único, digamos, posiblemente, no creo que se haya sido candidato Jaime Pasamora, que fue el único que no quiso ir a La Haya, en cambio que Evo los tomó a los otros dos, al Tuto Quiroga y a Carlos Mesa y los incorporó. Entonces, son responsables también de lo que ha sucedido en La Haya.
Entonces, creo que ahí hay una situación que amerita que nosotros la veamos con mucha más tranquilidad. Creo que tú tienes razón, Gonzalo, en el sentido de que a lo mejor esto da un tiempo más, hay que darse un tiempo más para proponer una política proactiva. Pero yo creo que la sociedad chilena sí necesita tener fronteras y vecinos con los cuales no tengamos que pelearnos todos los días. ¿Ya? Esto para mí es una piedra en el zapato. La piedra en el zapato implica que cada vez que tú caminas te va haciendo algo hasta que el talón de repente se te sangra. O sea, hay que buscar una solución. Han habido propuestas, veámosla. A lo mejor puede ser un Charaña 2.0 o 4.0, como ustedes quieran llamarle, pero buscar. Ahora, sí me parece una cosa importante. Acá esta cosa no es única y exclusivamente bilateral. Es una cosa trilateral. Exacto. ¿Ya? Sí. Y precisamente yo creo que los grandes, o sea, uno de los también que tiene una responsabilidad y que pasa en piola es, digamos, Perú. Perú, sí. ¿Ya? Entonces ahí hay que buscar también una manera en involucrar en un debate importante, interesante a estas tres partes. ¿Ya? Es que cada vez que se mete a Perú, Bolivia parece que nos dice que por ahí no va la cosa, ¿no? Porque no lo saca al pizarrón como debiera sacarlo. Y la misma Corte, con el fallo que hizo en el norte, también de alguna manera cerró el camino a esa solución. Pero ahí también bueno, hemos criticado un poco la acción de la política exterior chilena, o yo al menos, en ámbito de que ha sido estrictamente jurídica y que a lo mejor debería ser más proactiva en términos de retomar negociaciones. Pero también hay un dato no menor que tiene que ver con, si bien es cierto que a lo mejor la Unión Soviética y Estados Unidos, indistintamente los interlocutores, no hubieran logrado generar posiciones, pero en América Latina pasa algo distinto. En general, cuando funciona la integración regional o cuando los países logran, hay casos obviamente, tú lo has mencionado y no tengo nada que decir, pero hay varios estudios, ¿cierto? Sobre todo un par de autores, ¿cierto? Bien conocidos en esta área de la integración, que señalan que cuando funciona la integración, cuando los dos países, o integración en términos regionales o en términos bilaterales, cuando hay sintonía presidencial, ¿no? La sintonía presidencial, el interpresidencialismo, el intergubernamentalismo, es factor de generación de diálogo, pero a la vez cuando no hay eso es factor de ruptura, ¿no? Y en este caso no... tiendo a pensar, no es que esté apoyando ni mucho menos lo que señaló Lagos Weber ni Frey, ¿no? Como ustedes bien decían, sino que tiendo a pensar que va a ser muy difícil, ¿cierto?, lograr un diálogo en el corto plazo, y de ahí lo que señalo, ¿no?, de buscar otra estrategia, tanto por las dos partes, porque creo que Chile en este caso, ya lo señalé hace un rato, tiene una estrategia demasiado apegado al legalismo y a lo comercial, al interés racional inmediato, y por otro lado Bolivia creo que, yo creo que Evo Morales y el gobierno del MAS ha sido más exitoso precisamente cuando ha planteado justamente lo contrario, ¿no? Cuando plantea una constitución plurinacional, cuando plantea la integración de los pueblos, etcétera, ahí es más exitoso. Cuando cae en la trampa, ¿cierto?, clásica, tradicional, en lo territorial, ¿cierto?, en este tipo de cosas que vienen de la oligarquía, etcétera, tiende a perder un poco el rumbo, ¿no? Y creo que y las primeras manifestaciones de negar o reclamar el fallo, por lo menos, ¿no? Buscar apoyo en Venezuela, por ejemplo, para revitalizar la causa, creo que tampoco tiende mucho a confluir con lo que piensa la Cancillería chilena. Claro, son manotazos de abogado. Entonces, claro, creo que en ese sentido lo veo más difícil esto o que por lo menos no en el corto plazo, y por lo mismo señalo que sería interesante ver una mirada más estratégica, como lo planteabas tú al principio, ¿no? Queda poco tiempo, y también hay una cosa, siempre decimos que Bolivia le saca mucho provecho al tema del mar, especialmente sus candidatos presidenciales, en este caso Evo Morales, que hay una utilización electoral del tema. Sin embargo, después del fallo hemos visto acá algunos que sacaron las banderitas, que levantaron los brazos en señal de triunfo, y otros que empezaron a mencionar mucho, por ejemplo, al ex canciller Heraldo Muñoz como uno de los articuladores y de los grandes triunfadores con este fallo, también utilizándolo de una manera política interna. ¿Quién ganó en Chile en política con el fallo? Ganamos todos, ganó el gobierno, ganaron todos los gobiernos. El gobierno de turno, claramente. De hecho, hoy apareció la encuesta y aumentó el indicador de popularidad el presidente. Entonces tiene un efecto inmediato en la figura presidencial. Entonces, este es un sistema presidencialista. Pero ¿tú a qué encuesta le crees?
No, yo estoy mencionando. Si tú me haces la pregunta, yo no le creo ninguna, pero si están los datos y eso se utiliza finalmente, eso va a ser utilizado claramente por el Ejecutivo. No, yo pienso lo siguiente: evidentemente, esto le dio un balón de oxígeno al gobierno de Piñera, que estaba, digamos, no en caída libre, pero estaba en caída, ya objetivamente. Le daba un balón de oxígeno. La pregunta que yo también me haría: ¿quiénes perdieron en Chile? Porque sí hay perdedores en Chile en relación al fallo. Y los que perdieron fueron los que no creían en los organismos multilaterales, no creían en el Pacto de Bogotá. No estaban llamando a salirse, ¿no? Los que llamaban, como el canciller de la dictadura, Errázuriz, llamaban a salirse de José Antonio Cast también pidió salirse de eso obvio, ya. Gaspar, ellos son los grandes perdedores en Chile, ¿te das cuenta? Sí. Y lo otro, claro, estas cosas dan rédito político cuando tú, que si yo le das a la cosa nacionalista, no cederemos ni un centímetro de mar, ni un milímetro, ni un milímetro de mar, cuando los pescadores artesanales del norte de Chile no tienen mar para su pesca. O sea, ¿de quién es el mar? Sí. Entonces, yo creo que esto es un proceso aún en curso, que si bien es cierto, tiene una estrategia de mediano a largo plazo. Yo consideraría que tenemos que tener una estrategia proactiva, no a un largo plazo. ¿Ya? ¿Mediano plazo? A un mediano plazo. Sí. Ahora, perdón, para cerrar, lo de Antofagasta también. Antofagasta está teniendo serios problemas de contaminación y enfermedades cancerígenas, que esta situación también le da un poco de respiro a la alcaldesa, pero también se tiene que hacer responsable. De hecho, ella declaró algunas cosas invitando al presidente Morales a conversar, porque hay cosas de lo cotidiano, de lo real, que la golpea. Y también creo que hay que hacer una mención al alcalde de Arica, que dice que su problema no es el centralismo, sino que es, su problema no son los bolivianos, sino que es el centralismo. Entonces, también yo creo que nos quedamos con la visión de Santiago y parece que en el norte es otra la cosa. Entonces, por eso coincido acá cuando dicen hay que cambiar un poco la perspectiva. Perú, si bien ha estado muy silente, mandó sus representantes al Tribunal Internacional. Yo creo que hay que avanzar en otras agendas de cooperación. Eso es lo que me parece a mí. Sí, no, en lo inmediato, ¿quién gana más réditos políticos? Yo creo que el gobierno gana, obviamente, lo acaban de mencionar, pero creo que es pasajero. Yo creo que esto, como Chile ha tratado de desdramatizar desde un principio el tema de la demanda boliviana y quitarle el piso, ¿cierto?, político a la estrategia comunicacional desplegada por EO, va a tener el mismo efecto, ¿cierto?, boomerang en este caso, de que va a ser algo pasajero, de un triunfo o así se lo adjudica, ¿cierto?, el gobierno. Y pasa un poco también, estamos recién al inicio del gobierno, entonces hay que pensar que esto queda para rato. Es como el caso de los mineros, ¿no?, que le dio un aire, ¿cierto?, a Piñera, ¿cierto?, durante el primer gobierno, pero finalmente termina perdiendo igual la elección, la alianza. Entonces, en ese sentido, no sé si lo van a capitalizar como un tema en el mediano plazo, largo plazo, no lo creo. Sí, de manera muy sucinta. Mira, está bien, la cosa de las banderitas fue horrible, en mi opinión, en la moneda. Sin embargo, las declaraciones de Piñera fueron totalmente lo contrario. Muy mesuradas desde el punto de vista de lo que uno podría haber esperado de que eso se hubiese, digamos, elevado en esta cosa. Hasta mencionó la expresidenta Bachelet. Claro, la mencionó el otro día. Pero al final, ya lo habían dicho. Ya. Pero eso es importante, porque sí, cuando tú escuchas inmediatamente a Piñera, cuando están con los tres poderes, está el Poder Judicial, está el parlamentario, el tipo está muy mesurado, ¿ya? Hace una crítica a Evo. Claro, es que Evo también, digamos, extremó las relaciones con la política chilena. Entonces, mucho. Bueno, no se podía no decir algo, pero llamó a una cierta mesura, y creo que eso es lo importante, ¿ya? Y eso, como tú decías, Gonzalo, es, digamos, qué sé yo, un poco de popularidad que va a ser efímero en el fondo, ¿ya? Perfecto. Bueno, hemos tratado, me quedaron 1000 preguntas. Había una que quería hacer pero también. El programa, entonces. Podemos hacerlo, total, esto es YouTube. Pero, por ejemplo, algo que me quedó y que lo vamos a discutir más adelante, porque me gustaría que siguiera este panel como estable, hablando de temas internacionales. Muy bien. Sería saber si tuvimos una buena defensa o la Haya actuó como tenía que actuar, porque todo el mundo decía, y sigamos 5 minutos más sobre ese tema, porque todo el mundo criticaba que no se estaba haciendo política comunicacional respecto al tema,
que Chile no estaba enfrentando como debía, y ahora resulta que nos damos vuelta y tuvimos la mejor defensa, el mejor equipo, el mejor agente en La Haya, con un fallo que nos favoreció. Hay que decir que tuvimos 3 agentes, no tan solo uno. 3 claro, agentes. por eso. 3 agentes. Entonces, bueno, es difícil decir tuvimos el mejor agente. Sí, no sé. claro. Yo creo que tuvimos una suerte bárbara en que los argumentos eran, digamos, ajustados a lo que la Corte estaba pensando con respecto a cómo solucionar un tema espinudo. Vuelvo a la cosa que en un momento dije, si hubiera actuado de otra manera, hubiese abierto el abanico, hoy día tendríamos una cantidad de demandas de muchos países en relación a este tema, a estos temas, ¿ya? Máximo. Yo, con toda la lectura del fallo y con desconocer los hitos históricos, algunas resoluciones de la OEA, y que la documentación que entregó Bolivia no daba cuenta de un compromiso de Chile, me parece que los representantes del Estado cuando negociaron con Bolivia fueron absolutamente inteligentes. Porque no dejaron, porque el argumento central que da el fallo es que el compromiso de Chile no está escrito, no hay un documento o los documentos Exacto. que acredite que efectivamente todas las tratativas que plantea Bolivia daban el asunto de la obligatoriedad. Es decir, que la diplomacia chilena durante todo este tiempo, no podemos retroceder en el tiempo, no podemos instalarnos en ese momento, pero aparentemente hacían una lectura del momento bastante correcta porque no hubo un compromiso explícito de una negociación como lo justifica desde el punto de vista jurídico La Haya. Entonces también creo que hay que hacer una lectura en ese sentido, porque finalmente si todos quienes estuvieron de alguna manera negociando con Bolivia hubiesen puesto explícitamente algo que le significara fundamentar y encontrar la razón a Bolivia, estaríamos en otra situación. Pero parece que la lectura que se hizo en su momento era una lectura correcta y bueno, ahí están los resultados finalmente. Gonzalo. No, creo que efectivamente, en términos políticos, claro, se criticó mucho, ¿cierto?, que Chile no había hecho una campaña tal comunicacional como lo hizo Bolivia y finalmente termina perdiendo Bolivia, ¿no?, en ese sentido. Pero claro, el fallo, como nos sorprendió y fue tu pregunta inicial, nos sorprendió a todos en lo que podía fallar la Corte, se apegó estrictamente a lo jurídico, entonces no dio margen para lo político. Si hubiera dado algún margen para lo político, podríamos decir, ok, la crítica es cierta, pero sí podemos mirar, tratando de encontrar la justificación, ¿no?, de que como esto vuelve a cero, o a menos de cero, ¿no?, podríamos decir que igual hay un dejo, ¿cierto?, político sobre el tema, al tener que empezar de nuevo la discusión a nivel internacional, al volver a la incertidumbre del inicio, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que se pudo haber avanzado ahora se podría o retrocede o parte de cero, etcétera, y en ese sentido políticamente no se avanzó. Jurídicamente, por eso están tan, lo que señalé al principio, ¿no?, por eso están tan contentos los abogados, ¿no? Que además cobraron muy bien porque... Pero políticamente la verdad es que... Sabemos cuánto en Chile, pero no en Bolivia. En Bolivia no se ha querido entregar. Políticamente perdió mucho Bolivia. Chile no ganó nada, entonces sí ganó jurídicamente. Entonces yo creo que por ahí queda un poco el debate. Mira, dos reflexiones. Una, no es que hayamos tenido un excelente equipo de abogados. Yo creo que Bolivia tuvo un mal equipo de abogados. Creo que por ahí también hay un nivel de justificación. En lo otro, yo creo que en la cosa mediática, la cosa de poner el tema en el mundo entero, Bolivia sí fue, digamos, mucho más potente que Chile con respecto a eso. Y eso hay que reconocerlo. Pero nos llevaron a La Haya, o sea, eso hay que reconocerlo. Y el día de mañana habría que pensar eso desde el punto de vista cómo esto se traduce en una campaña, digamos, de medio de comunicación, publicitaria, etcétera. Creo que ahí Chile estuvo deficiente. Insisto, yo creo que... Y además las críticas que hay al interior de Bolivia contra Evo es porque le señalan de que tuvo un mal equipo de juristas y de amigos. Lo critican porque se rodeó de amigos y no de un equipo de juristas buenos. Te digo, lo pongo como un elemento para reflexionar. No, pero yo podría colocar la otra arista. O sea, claro, fue un mal equipo jurídico, perdieron, que desde el punto de vista de la justicia suele suceder, o sea, pasan. El asunto es que yo no sé si fue tan malo, porque igual nos llevaron a un tribunal internacional. O sea, se supone que no habían los argumentos, independiente del resultado final,
pero sí se logró construir una demanda y llevar nuevamente a Chile a un tribunal internacional, que dicho sea de paso, nuevamente la judicialización de la política exterior, ahora viene el tema del Silala. Entonces, tenemos otro juicio más delante. Una semana más. Exacto, el 17 se reúnen nuevamente las partes y por tanto seguimos la misma tónica de la judicialización. Entonces, claro, ahí uno no depende del foco en que uno lo mire. Yo, la verdad, las cosas, yo creo que la tesis de Brotons no sé si era tan mala, porque finalmente lo pudo instalar en el Tribunal Internacional. Ahora, no pudo respaldarla porque incluso habían argumentos de Bolivia que no los presentó. Claro. Entonces ahí también se manejó bien políticamente. De hecho, primera vez que un abogado va tantas veces al país que generalmente no se mueven de su escritorio, y acá dicen hacer campaña por Evo Morales. Sí. Quiero agradecerle a los tres, les quiero decir que está El Periodista, les vamos a regalar un ejemplar donde habla justamente que se acabó el tiempo y respecto al cambio climático, por lo tanto hablar del Silala y del mar y de cualquier salida y del océano Pacífico y de cualquier océano, si es que no nos preocupamos del calentamiento global, no va a servir de mucho. El secretario general de las Naciones Unidas dice que quedan 2 años para que tomemos esto en serio y que ya después el daño es irreversible. Así que ahí lo podrán leer en la revista El Periodista. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Máximo. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a seguirnos en YouTube, a inscribirse. Ahí está el botón al final del programa que dice El Periodista. Usted pincha, se suscribe y cada vez que nosotros elevemos o subamos un programa a esta plataforma, recibirá inmediatamente una alerta. Muchas gracias por acompañarnos.